Uyghur le dice, come here, vení acá, y Messi le responde de esta manera. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Me encanta que Dul no sabe qué hacer. Tranquilo, Leo, tranquilo. Decían que les pasé. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día del detrás de escena, que conocemos desde Sud al Mundo. Bueno, en este caso, edición mundial, edición partido de cuartos de final. El único equipo que quedó, en este caso, en las semifinales, que pasó de los cuartos de final a las semifinales. Estamos hablando de la selección argentina, la selección que dejó afuera Países Bajos. Reacción que tienen en el canal, por supuesto, la pueden ir a disfrutar. Va a estar ahí en el primer comentario fijado para que vayan a hacer clic una vez que terminen de ver este video, porque acá que vamos a ver un poco lo que escondió este partido, que es más, miren, acá arriba están viendo Brasil 2, Croacia 4, si quieren ir a ver ese partido, lo pueden ir a disfrutar, pero mejor cambiemos a este, mejor saquémoslo de acá, porque el partido que vamos a venir a ver hoy, que mejor dicho, el detrás de escena que vamos a ver del partido de hoy, es lo que dejó el partido entre Países Bajos y Argentina, unos cuartos de final que tuvo de todo, tuvo alegrías, tuvo emociones, tuvo peleas, tuvo discusiones, tuvo puteadas, también hubo polémicas, hubo de todo, la verdad, en este partido. Y quiero arrancar hablando de que para mí Argentina es justo vencedor de estos cuartos de final. Para mí es justo que haya pasado Argentina. No era por penales, para mí merecía haber pasado antes. Y vamos a estar hablando un poco y viendo un poco de lo que fue este pasaje, porque se vivió con mucha intensidad. Vimos un Messi que pocas veces hemos visto en cancha, un Lionel Messi declarando. Son casos particulares en los que Messi se enoja y sale a hablar y termina pegándole con un caño a alguien. Y en este caso lo hizo. Frente a Países Bajos vimos una edición calentona del capitán de Argentina, una edición calentona, una edición en la que también estuvo a muerte con su selección, que confió en su selección y que también se jugó el alma hoy. Se jugó el alma hoy, mejor dicho, ayer en el partido, o antes de ayer, perdón, en el partido entre Argentina y Países Bajos. Vamos a arrancar con la reacción, si les parece, no me voy a extender mucho más. Quiero ir primero con lo que dijo post partido. Estos son 5 minutos en los que vamos a escuchar declaraciones. Esto fue apenas terminó el partido, que tuvo un ida y vuelta con Van Gaal, que ahora lo voy a explicar, lo voy a poner en contexto. Para que se den una idea, en la semana Van Gaal estuvo hablando, salió a hablar y dijo que Argentina cuando atacaba, es lo mismo que pasó con Riquelme, bueno, le pasó con Messi. Dijo que el partido, por ejemplo, el 2014, el Mundial de Brasil 2014, Países Bajos u Holanda, lo había anulado muy bien a Messi, que Messi no había tocado una pelota, que el equipo por momentos cuando defiende juega con 10, o sea, se la pasó tirando leña al fuego, que en los penales nos iban a ganar, que tenían más suerte ellos en los penales, que este año se iba a dar para ellos. Bueno, un montón de cosas que fueron boqueando, porque si hay algo que esta selección tiene, la selección argentina, es que antes del partido no boquea. Si vos la boqueaste, después del partido, cada quien tiene su manera de verlo, pero para mí está perfecto que se responda. Y en este caso el Lío respondió cuando apenas había terminado el partido. Vamos a escuchar. Tiene que jugar, juega cuando no se puede. Gané. Se lo merece. Se lo merece. ¿En qué instante te diste cuenta que se podía más allá de ese golpe? Mucha bronca, porque como te digo, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro porque ahí está. Después, viste cómo es, te sanciona, de Mateus Lahoz. Sincero, no puedes decir lo que pensás. Tienes razón. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso. No puede poner un árbitro así para esta instancia del partido. Para coincido. Un partido de tanta semejanza, coincido completamente. Que no fue un buen arbitraje de Mateus Lahoz. Te puede gustar o no, pero la verdad es que no fue. Objetivamente no fue un gran arbitraje. Lo tocaría en los penales. Qué grande el Dibu. Sí. Lo volvió a demostrar. Increíble, los dos primeros penales, increíble cómo los ataja. Bueno, y ahora Croacia, se viene la semifinal. Partido durísimo. Croacia sí. Demuestra que coincido también. Selección que hoy le jugó igual a Brasil, incluso lo que pudimos ver por momentos fue mucho mejor, que si lo dejas jugar tiene jugadores muy buenos, que te mueven muy bien la pelota, sobre todo en el medio campo. Un equipo que viene trabajando con el mismo técnico del Mundial pasado. También, sí, un proyecto justamente lo de Croacia. Y por algo está ahí, ¿no? Es una semifinal del Mundial y va a ser muy duro. La última, se sufre mucho, pero se te nota feliz y disfrutando. Sí, se lo nota en su plenitud, eso me encanta a mí. Durante todo este Mundial, ¿no? Que estamos disfrutando muchísimo de
de esto, de la gente, de ir pasito a pasito, de ir sacando los partidos como lo hicimos recién y bueno, muy feliz, muy feliz. Bueno, Leo, quedaste un poco... Bueno, esto es post partido. Esperen que le voy a dar contexto. Esto es post partido cuando ya están en el túnel, adentro de lo que son los vestuarios y todo, que no hay cámaras en este caso. O sea, no hay cámaras siguiendo a cada jugador. Y aparentemente lo que pasó acá, ya después le vamos a dar contexto con otro video que hay, que lo vamos a ver después. Está Uyghurs, creo que se llama así, si no me equivoco se pronuncia así, que fue el que metió los 2 goles de Países Bajos. Y bueno, según Messi, la boqueó bastante ese jugador cuando entró a la cancha. Y por eso, esta es la reacción de Leo. Que Uyghurs le dice, come here, vení acá. Y Messi le responde de esta manera. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Me encanta que Dul no sabe qué hacer. Tranquilo, Leo, tranquilo. Decían que les pasé eso. Lo tranquiliza. No, la verdad que no. Nunca lo vi así a Messi, tan caliente, nunca lo vi. Ellos, En el 2019, la Copa América quizás también. Ahí está, Palito Bangal. Me gusta eso. Porque después viste, te sanciona, no puedes ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto, no puede poner un árbitro de esta altura para... Yo no veo, la verdad no le veo, voy a decir una cosa, no veo que esté desubicado con esta declaración, la verdad, porque se empezó a hablar de que le iban a abrir un expediente a Leo, que lo iban a sancionar por las declaraciones. ¿Por qué tenés que censurar de esa manera? Está dando su opinión y lo está dando desde un punto de vista de respeto. No es como en la declaración que tuvo en la Copa América 2019 que dijo que estaba todo arreglado para Brasil. En este caso Messi no está diciendo eso. Está diciendo que hay que rever la imposición de un árbitro como Mateus Laoz para unos cuartos de final. Nada más. No está diciendo que está todo arreglado ni nada por el estilo. Está diciendo que no es el perfil de árbitro que necesita unos cuartos de final. Dicho eso, seguimos. Mundial, creo que tendría que verlo, pero más allá de eso tuvimos la suerte de los penales, creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido, quizás no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar. Se durmió en 2 ocasiones Argentina y terminó empatando 2-2 el partido. ¿Sintieron ustedes que y el árbitro lo manda a la prórroga de Argentina? Para mí es verdad eso. No solo por los 10 minutos adicionó, 10. Por todo el partido, ¿no? Por la chiquita, la boludita, siempre te jugaba en contra, después... 17 amarillas creo que sacó también, ¿no? Es una locura. Creo que no era full, la verdad, no sé. Pero bueno, muchos detalles que dentro de la cancha te das cuenta que te la quiere inclinar. ¿Te la quiere inclinar? Bangal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazo. ¿No? Vamos a lo lindo igual. Otra vez 7 partidos, volver a intentarlo. Estás ahí. Qué bien, eso sí. La verdad que sí, que lo dijimos al principio cuando muchos no querían tumbar después del primer partido que perdimos, que este equipo iba a dejar todo, que cuando tiene que jugar juega, cuando no... sabe replegarse, sabe defender. De otra manera, como hizo eso hoy. está bueno. Y bueno, estamos muy felices, era el objetivo jugar los 7 partidos, ahora tenemos una semifinal durísima y bueno, de ya la vamos a empezar a preparar. Gracias por hablar con Teis Sport, tienen todo un pueblo detrás. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a lo que pasó en lo que fue el detrás de escena de esa entrevista que escuchamos recién que le dice que mira bobo, anda bobo. Bueno, pasó esto que va a explicar el Kun Agüero acá, así que escuchemos ahora. ¿Cómo le pusiste? Eran varios. Eran varios. Y estaba grandote. Ahí está, Uyghurs. Igual yo le dije a los muchachos, che, tampoco busquemos lío porque... Ahí está Lautaro. ¿Viste lo que son? Igual estaba Daddy, Y también está Lisandro Martínez, creo, a la izquierda. Pero Daddy se come un bife, es el primero. Pero escúchame, ¿viste lo que son ellos? No, dijimos, podés boquear, pero a las piñas empezamos a correr. Le de la mano, Sí, bueno, igual en tiempo caliente. No, me molestó porque Leo fue a dar la nota y él empezó a gritar, a hablar. Déjalo tranquilo, que es la nota, pelotudo. Bueno. Patada Karate Kid, ¿viste? Patada Karate Kid. ¿Qué dice? Ahí está Lautaro. Ahí está Lautaro, ahí estás vos, ahí te metés vos. Ahí está Lisandro Martínez, que lo debe conocer. ¿Sí? Claro, porque estuvo en el fútbol de Holanda. Bueno,
Básicamente es eso que están viendo ahí. El Kun se acerca y le dice, ¿por qué lo está llamando? Primero, esperen, antes de hablar de todo eso, quiero que miremos esto un segundo, que fue cuando terminó el partido, que le va a hablar a Van Gaal, que Van Gaal la boqueó toda la semana, por eso fue a hacer eso Messi. Ahí está Davis también. No, a Davis no. Además de hacerle el topollillo, que está perfecto que se lo haya hecho también, es folclore eso, le dice a Van Gaal, seguí hablando, le dice. Y ahí le explica por qué se lo dice. Escucha, estaba Leo charlando con algún colega y ahí se... Bueno, y después vamos a pasar a escuchar esto. Un partido que empezó a provocarnos, chocarnos. Ahí está, vamos desde el arranque de todo. Acá, Se habla antes de los partidos, el 19, desde que entró el partido, que empezó a provocarnos, chocarnos, a decirnos cosas. Y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta eso es fundamental. que me respeten también, y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros. Ahora estás loco, mide 1,97 m el 19. Bueno, pero la verdad que la calentura del momento, del partido, de la situación y queda ahí. Y queda ahí, eso es lo importante. O sea, fue la calentura del partido. Esto lo vamos a ver, por supuesto, en el canal secundario, para el que lo quiera ver. El partido ya será Asprilla. Pero a lo que voy y lo que quiero redondear en esta última parte del video, que ya nos excedimos bastante, es que Messi no se calienta nunca. Messi no es de hacer estas cosas, Messi no es de boquear, Messi no es de hablar post partido y tirar frases picantes, no es de plantarse por cualquier cosa, de pelearse por cualquier cosa con un jugador, pero cuando lo hace por algo es. Y en este caso, yo no voy a justificar los actos de putear y de calentarse, pero sí lo voy a defender en este caso a Messi y voy a decir que para mí estuvo perfecto lo que hizo. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que un jugador que se bancó, que toda la semana previa, que toda la parte previa al partido se la pasen hablando de que Messi, no le voy a atajar un penal a Messi, como dijo Noppert, el arquero de Países Bajos, que no la vio ni cuadrada el penal de Messi. Bueno, se la pasó hablando que le iba a atajar un penal, que es un humano como todos, así que lo va a errar. Después Van Gaal diciendo que Argentina no mereció ganar en 2014, que ahora si íbamos a penales nos iban a ganar ellos. O sea, se la pasó boqueando toda la semana Países Bajos. Y Messi se calentó, actuó dentro de la cancha y cuando terminó le hizo la manito hacia Van Gaal, después se la agarró con Weghorst, que Weghorst lo que hacía era básicamente boquearla. Y es más, si se dan cuenta y si van a ver la imagen de los penales, se van a dar cuenta que en todos los jugadores de Argentina que fueron a buscar la pelota y a patear el penal, había jugadores de Países Bajos que se le acercaban a boquearlos. Después, obviamente, el Dibu también habrá hecho lo suyo, pero los de Argentina siempre se quedaron en su lugar y nunca fueron a meterle presión a los jugadores de Holanda. Así que, desde ese lado, yo creo que se faltó bastante el respeto y se devolvió jugando. Y una vez que se terminó el partido, que ganó Argentina, ahí sí fueron a gastar al rival, pero es parte, te la tenés que bancar, es parte del fútbol. Si vos la boqueás, después bancátela cuando te vuelve. Es así. Así que mañana seguramente vamos a estar con la previa del partido entre Argentina y Croacia. Después, el martes, obviamente, va a estar la reacción acá subida en el canal, así que los invito a que vengan al canal, suscríbanse al canal, activen la campanita y como nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.